Vamos a darle gracias al Señor por reunirnos en esta tarde del 22 de octubre del año 2006, aquí en la sede de los Peregrinos del Amor, en Bogotá, Colombia. Y voy a invitarlos a hacer una reflexión sobre los santos ángeles de Dios y los ángeles caídos de Satanás. Y para empezar, voy a compartir esta lectura de la palabra de Dios del libro del Éxodo, en el capítulo 23, versículo 20. Y dice así: promesas e instrucciones en orden a la entrada en Canaán. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Hazle caso y obedécele, no te rebeles contra él, pues actúa en mi nombre y no perdonará vuestras transgresiones. Si le obedeces fielmente y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los givitas y de los jebuseos, y yo los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses ni les darás culto, no imitarás su conducta. Al contrario, los destruirás y destrozarás sus estelas. Daréis culto a Yahvé vuestro Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo apartaré de ti las enfermedades. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril, y yo colmaré el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti, y sembraré la confusión entre todos los pueblos donde vayas. Haré que todos tus enemigos huyan ante ti. Enviaré el pánico delante de ti, que ahuyentará de tu presencia al jivita, al cananeo y al hitita. No los expulsaré de tu presencia en un solo año, no sea que al quedar desierta la tierra, se multipliquen contra ti las fieras del campo. Los expulsaré poco a poco, hasta que tú te multipliques y te apoderes de la tierra. Y fijaré tus confines desde el mar del sur hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río. Entregaré en tus manos a los habitantes del país, para que los arrojes de tu presencia. No pactes con ellos ni con sus dioses, no habitarán en tu país, no sea que te hagan pecar contra ti, pues dando culto a sus dioses, caerías en un lazo. Palabra de Dios. Pues, para empezar, el misterio que tenemos nosotros de los ángeles de Dios está centrado en esto. Por ejemplo, aquí hay algo importantísimo que es entender de que la palabra ángel quiere decir mensajero. O sea, todo lo que está en el cielo, creado puro, que conocemos nosotros como ángeles y lo purificado en la carne, que son santos, están iguales en la presencia de Dios, igualitos todos. Son espíritus de Dios. Entonces ángel tan solo es aquel que es mensajero, porque hay muchos espíritus de Dios que no son mensajeros, que Dios no los tiene específicamente para una labor mensajera. Pueden serlo en un momento dado, pero solamente se llama mensajero al ángel. Y cada persona, cada ser humano tiene un ángel guardián, como lo acaba de revelar Dios mismo en el Éxodo, en el 23:20 del Éxodo, dice que te daré un ángel. Pero el dar el ángel es dar la gracia de la voluntad de Dios. O sea que, en otras palabras, lo que Dios nos está diciendo al decirnos que nos dio un ángel es que nos dio su divina voluntad si queremos obedecerle al ángel. Porque el ángel representa la voluntad del Padre. Porque es, ¿quién envía el ángel? Lo envía el Padre. ¿Para qué envía el ángel? El Padre. Para que vaya delante de nosotros por el camino que Dios nos tiene trazado para llegar a Él, después de completar la misión
para la que fuimos creados. A pesar de nosotros ser desterrados del paraíso y haber nacido bajo las circunstancias del pecado original, sin embargo Dios en Cristo nuestro Señor nos escoge y nos escogió desde siempre, con nombre propio. No necesariamente el nombre que tenemos nosotros ahora es el nombre propio. Nosotros podemos ver cómo a los apóstoles Él les cambió su nombre. ¿Y por qué? Porque el Señor nos está dando a entender que todo el estado terrenal es temporal, es transitorio. La carne no será carne, o sea, nosotros pasaremos y quedaremos en el espíritu, y todo lo que son los elementos de la tierra que son transitorios quedan invalidados. Es posible que nuestro nombre hoy represente el nombre que Dios nos da, lo represente de alguna manera, tenga pero vemos en apóstoles como San Pablo, específicamente San Pablo y San Pedro, que son considerados dos columnas de la iglesia. Ninguno de los dos se llamaba Pablo ni Pedro. Entonces Dios nos muestra a nosotros el trabajo de los ángeles en nuestra vida. Nos lo muestra desde el momento de la concepción, cuando Él ya nos tiene escogidos desde antes. Entonces por eso dice en Isaías, dice el Señor: te conocía desde antes de crearte, desde siempre te conocía y te he escogido. Entonces Jesús dice, confirmando la palabra de Isaías, dice: todos los que me has dado, ninguno se perderá. El ángel de Dios viene. Entonces, en el momento que nosotros somos concebidos, obviamente que el ángel aparece. Ahora, la actividad del ángel se presenta en acción directamente cuando el niño es concebido en el vientre de la mamá. Hay algunas enseñanzas de la Iglesia Católica que difieren en eso, pero no quiere decir que una sea inválida o la otra correcta. Si la Iglesia tiene esas dos cosas como posibles, porque las certifica como, no es necesariamente una, no niega la otra. Hay angelología católica que dice que el ángel de la guarda aparece en el momento en que el niño nace, y otros aparecen con el ángel desde que es concebido. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues no hay diferencia. La realidad es que no importa si el ángel aparece en el momento de la concepción o en el momento del nacimiento, que es la salida del vientre de la mamá. Para Dios, nosotros ya nacimos en Él siempre nacimos, o sea, Él nos concibió a nosotros desde siempre. Pero al nacer en la carne, que nos concibe en la carne y sopla el Espíritu en nosotros, se hace realidad y se activa la voluntad divina, porque en el plan de Dios todo existe ya. Entonces, lo que Él hace es actuar sobre su plan. Por eso es el eterno creador que camina sobre su propio plan. Y nosotros en Él viajamos en las huellas de su voluntad si estamos en obediencia. El ángel de Dios aparece con nosotros en el momento de la concepción. Por esto, en San Juan, el Apocalipsis, entendemos de que una tercera parte de los ángeles cayeron. Y también entendemos que el cuerpo místico del Señor está formado del completarse la obra del ciclo del hombre, del destierro al regreso al paraíso. Ahí se completa, porque Cristo vino para reparar esos pecados en nosotros con la carne, y por lo tanto nosotros, para ser de Cristo, tenemos que convertirnos en cuerpo de reparación con Él en la cruz, para ser parte del cuerpo místico. Entonces el ángel, al acercarse a nosotros en el momento del nacimiento, nos acompaña a la cristificación que nos hace ángeles a nosotros también. O sea, el ángel viene como imagen de lo que nosotros vamos a hacer. O sea, Él representa la pureza y la perfección y la obediencia perfecta para la cual somos llamados. ¿Y cómo nos lleva a que nos convirtamos como Él? A que lleguemos cristificándonos, siguiéndolo a Él y obedeciéndolo a Él, caminando siempre detrás de Él, y porque Él nos va llevando para el cielo. Si nosotros hacemos lo que Él hace, cuando entremos al cielo quedamos como Él, como ángeles, igualito. Por eso el Señor nos da el ángel guardián
Y hablemos de que recibimos el ángel guardián en el momento que Dios sopla la vida sobre esa criatura que concibe en el vientre de la mujer terrenal por la acción del hombre y la mujer. Si el hombre concibe, procrea en el pecado mortal, entonces hay una acción directa del ángel del caído en el niño. Una acción directa. ¿Cuál es la acción directa? El querer eliminarlo. Porque si el hombre concibe en pecado mortal, eso quiere decir que fue fornicación o adulterio. Por lo tanto, está amparado por el mal. El mal promovió ese acto y por el mal llegó ese acto a consumarse. Dios, en su infinita fidelidad, nunca niega la vida cuando la vida se encuentra en la forma que Él nos la entregó, que es la unión entre hombre y mujer. Por el pecado original, nosotros entramos en lo que es decisiones que son con Dios y otras con el diablo. Cuando tomamos decisiones con el diablo, estamos exactamente recreando la desobediencia de Eva y de Adán. Entonces, en ese momento entra la serpiente. En Cristo nuestro Señor, a nosotros se nos dio la sabiduría de superar la mentira de Satanás y la desobediencia de Eva y Adán. Eso es lo que nos trajo Cristo. Porque lo que Cristo nos da en la redención es superar la mentira, superar la tentación, superar la curiosidad, superar la desobediencia, el pecado mismo. Entonces, Cristo nos da a nosotros la posibilidad de uno tener la fortaleza de no actuar en la mentira ni en el pecado. Entonces, si una persona actúa en la mentira y en el pecado, queda sin gracia. Por lo tanto, queda localizado en el paraíso en el momento que es arrojado y queda arrojado. Es como devolver uno al principio, caer en el pecado original, ¿no? Y volver a ser arrojado. Porque cuando se comete un pecado mortal, en ese momento es arrojado del paraíso. Arrojado, porque místicamente en Cristo, por la gracia dada de Cristo, quedamos localizados en la tierra de Dios, en el terreno de Dios de la luz, místicamente, porque tenemos que llegar hasta allá a través de nuestra fisicalidad, nuestra vida terrenal. Tenemos que recorrer un camino de purificación en la tierra, de cristificación para entrar a la gloria eterna directamente en plenitud. Pero desde ahora hemos recibido ya eso místicamente, o sea, siendo parte del cuerpo místico del Señor, que es lo que está formándose en la tierra para la segunda venida del Señor, que se está recreando otra vez todo el cuerpo de Él para que al completarse aparezca inmediatamente el Señor, porque se ha reconstruido para que Él aparezca de nuevo, y esa es la segunda venida. Entonces, en ese proceso de el encuentro con la vida misma concebida en el vientre de la madre, si se concibe en pecado mortal, inmediatamente la fuerza del ángel caído es inmensa, porque el ángel caído quiere que se caiga también esa alma que acaba de entrar ahí. Pero como sabe que el alma al caerse en el vientre de la mamá, de todas maneras es inocente y Dios la va a abrazar, detrás de lo que él está es de dañar el alma en el vientre en el que se concibió. O sea, la mamá. Dañar la mamá y el papá de ese hijo. Porque el hijo es un hijo de Dios porque es inocente, es abrazado por Dios al ser abortado. Pero primero, el acto que hay de Satanás en eso sería, por el aborto, sería desacrar completamente la imagen de Dios, porque es una criatura que es la imagen de Dios. Segundo, el asesinato, que es ese mandamiento no matar, se rompe. Tercero, se evita que entre otra criatura más a la iglesia, al cuerpo místico del Señor, ¿no? Para la vida con eso, y para quién sabe qué mensajero, porque puede, como decías Teresa de Calcuta cuando le preguntaron por qué razón no habían hoy profetas como antaño y no habían no sé cuántas otras cosas, le preguntaron. Y ella dijo, porque los han abortado. Dice, porque venían profetas inmensos, los abortaron. Venía el médico que iba a solucionar tal enfermedad, lo abortaron. Entonces, esa es la razón. Entonces el diablo tiene una acción en eso. Así de que, por ejemplo, hay un matrimonio recién casado y son más o menos de Dios, son tibios, y planean su futuro y paran la voluntad de Dios en la procreación.
y deciden ellos tomar un plan sobre cuándo van a tener hijos. No cuando Dios quiera, sino cuando yo esté preparado, de acuerdo a lo que yo pienso de mi vida y todo. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Se para todo el flujo de la voluntad divina, empieza la voluntad humana, y esa concepción de ese hijo que podía ser en la voluntad de Dios, y puede llegar el hijo que Dios quiere que llegue, es decir, la concepción que llegue en el tiempo de Dios exacto para lo que Dios quiere, no llega, porque lo que uno quiere es que el niño llegue cuando uno quiera, ¿no? De acuerdo a cuando tenga casa, cuando tenga los 2 carros, cuando tenga ahorros en el banco, cuando yo no sé, ahí la gente piensa muchas cosas, ¿no? Y en un mundo egoísta habrá miles de excusas, o cuando yo esté, o cuando termine mi carrera, gente que está estudiando todavía, el otro cuando nos entendamos un poco mejor porque estamos peleando mucho, ¿no? Entonces, yo no sé, el caso es que cuando ocurren cosas así, se para la voluntad divina en el flujo de las almas y no entra lo que Dios está mandando. ¿Y qué sucede? Por la sola unión matrimonial, el hombre tiene el don de la procreación en bendición, los frutos serán benditos. Pero cuando paran el don de la procreación y lo manipulan, entonces están parando la voluntad divina y entran en un pecado. Entran en pecado, esa pareja. Porque ya la iglesia la explica muy fácil. La iglesia dice, uno no puede parar el don de la procreación, porque eso es parar el sacramento. El compromiso número 1 del sacramento de matrimonio es abrirse a la vida. Si uno no se puede abrir a la vida, no se case en la iglesia. Porque si usted se casó en la iglesia, en un sacramento del matrimonio, se dice, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y el matrimonio es la cuna de la vida, porque ahí se procrea, y para eso se unieron, para procrear. Si no, no se hubieran unido, no hay necesidad, ¿no? Entonces, si una persona trata de manipular lo que es de Dios, que es la procreación, para el flujo de las cosas y queda en pecado porque esa persona no respetó el sacramento. Y ahí vienen problemas graves. Vienen situaciones como esta. El ángel del demonio, que es el ángel de la desobediencia, entra a actuar en la sexualidad de esa pareja. Entonces, en el momento que pueden estar en un acto sexual, que ya decidieron tener su hijo cuando ellos querían, pueden aparecer cosas muy graves. Pueden aparecer situaciones adversas en el vientre de la mamá, donde el niño sea abortado, ¿no? Pueden aparecer situaciones en que el niño puede nacer enfermo mental, pueden nacer loco, pues, o pueden nacer con alguna situación angustiosa espiritual, porque es algo que no es voluntad divina, sino que viene en el tiempo del hombre, y por lo tanto viene contra el flujo de la voluntad divina, no viene en la voluntad de Dios. Entonces, se pueden esperar miles de cosas que le puede pasar a esa criatura, porque viene, a pesar de que el matrimonio justifique, de que ya están casados y están con Dios. Entonces hay un truco, porque entonces piensa que eso es la autoridad para manejar la procreación, pero no es así. Entonces, el ángel caído actúa sobre esa área, afectando a la criatura, afectando la sexualidad de la pareja y interviniendo en la salud de ese niño, de esa criatura. También en la salud mental de los padres, especialmente en la salud emocional de los padres. La salud emocional de los padres puede cambiar y puede crear mucho conflicto en la pareja, muchas cosas horribles, y puede llevar a la infidelidad. Ese tipo de conducta, la planificación lleva a la infidelidad, porque el hombre que se acostumbra a planificar se acostumbra a tener una vida sexual sin orden, porque entonces se siente autorizado para vivir una sexualidad mucho más amplia, más desprevenida, más improvisada. No hay un ritmo, no hay nada, sino que está hecha para placer, ¿no? O sea, para disfrutarla. Y ahí está el ángel caído, ¿no? Que es el que está promoviendo todo eso. Una sexualidad desordenada, de placer, una sexualidad que no tiene nada que ver con la procreación, porque yo estoy evitando estar embarazada, ¿no? Entonces, los ángeles de Dios asignados en el momento de la concepción de la vida actúan de acuerdo a la gracia del hombre. Si nosotros obedecemos al ángel, como dice el Señor en el Éxodo 23:20, dice, te da un ángel para que te acompañe y te guíe, vaya delante de ti marcando tu camino, para que tú lo obedezcas. Si tú lo obedeces, todos tus enemigos se caerán, todo se destruirá, lo que esté en contra tuya en el camino. Y ahí viene
el ejemplo de que si uno vive en obediencia a Dios, el ángel está manejando todas las cosas al frente, limpiando camino, ¿no? Porque tiene el poder para tumbar todo lo que viene. Él va adelante, por eso Dios dice, va adelante. Quiere decir que cuando uno llegue, donde llegue, todo está preparado por el ángel, todo, porque uno está en obediencia de Dios, y Él es el que tumba el camino malo, el que va arreglando todo el camino. Entonces, los ángeles de Dios actúan en nuestra vida de acuerdo a la gracia de la obediencia. Si hablemos de una persona obediente, los papás son obedientes, el niño se concibió en el vientre obediente, pues porque por la obediencia de los padres, o sea, en obediencia natural. Ese niño ya tiene una protección especial. Hay casos en que a pesar de la obediencia de los padres y todo eso, por voluntad de Dios pueden nacer un niño deforme, retardado, puede nacer, quién sabe, le falta una pierna o tiene 3 ojos, y no, tantas cosas pueden pasar, ¿no? Pero eso no necesariamente quiere decir que fue desobediencia a los padres o una maldición, porque esa es la confusión de la humanidad, que todos los sujetan a cosas materiales para decir de qué tipo de nivel de relación hay con Dios, de acuerdo a los resultados de las cosas de la carne. Pero Dios produce en los hijos, en sus propios hijos, fieles, situaciones en las cuales se purifican muchas almas. Primero, santificar a esa pareja con algo bien difícil de manejar. Y segundo, ayudar a la santificación de otros por la convivencia que van a tener con esa criatura. Hay muchas veces un niño retardado santifica una pareja, los hermanos, la familia, y otros se pueden condenar por culpa de eso, porque se le convierte en piedra de tropiezo, ¿no? Entonces es una prueba para una cantidad de almas, una persona así. Fíjese que hace poco en Maiquetía, yo venía a la isla Margarita de terminar la misión en Venezuela de ahora de octubre. Y cuando llegué a Maiquetía me esperaba un sacerdote que me iba a acompañar durante el día, porque llegué muy temprano y por la noche tomaba el vuelo a Bogotá, entonces me acompañó él y su mamá. Y entre las actividades que tuvimos me llevó donde las hermanitas de Calcuta, de la Madre Teresa de Calcuta, ahí en Maiquetía. Y llegué y tiene un edificio muy lindo que se lo compraron las señoras de todos los embajadores que hay en Caracas. Que, o sea, hicieron una muy buena obra, ¿no? Y compraron esos 2 edificios para ellas. Y 2 edificios, en uno de ellos están el convento donde viven ellas, y en el otro está la obra. Y la obra, que son niños totalmente deformes. Entonces te encuentras ahí, había más o menos 20 niños que uno jamás se soñaría que puedan hacer una criatura así. Y obviamente fueron abandonados, tirados por ahí. Y ellos la recogen. Y cuando yo llegué era la hora de alimentación. Ustedes no se pueden imaginar lo que era eso, el amor de estas monjitas. Tenían esos niños todos con su nombre, les hacen chistes, toda la historia que tienen de cada uno de lo que esos niños hacen. Y fueron y me mostraron los nuevos que acaban de llegar, ¿no? Y la alegría que tienen ellas de uno nuevo que llegó. Y era algo tan impresionante. Y yo le imploraba al Señor que me diera la fortaleza para amarlos, para poderlos mirar. Porque es que era hasta difícil mirarlos, ¿me entienden? Entonces, y ver que ellas los cargaban, juegan con ellos, tienen toda clase de historia con cada uno, y uno al frente de eso sin poder siquiera mirarlos. Entonces decía, eso era una prueba muy dura, muy increíble, muy tenaz. Y encima de todo ver la santidad de esas almas, porque eran santos, son santos. Porque imaginen qué pecado puede cometer un niño de esos, por lo tanto es un santo, y rodeado de ángeles está. Entonces, ahí está el ejemplo de que muchos niños de esos, uno no sabe, yo no tengo ni idea cuál es la historia de cada uno de los padres de esos niños. Así como pueden haber sido muy santos, pueden haber sido el producto de una violación, de un pecado bien horrible, ¿cierto? De algo, como también el producto de una santidad. Pero lo importante es que esas almas están ahí, ¿no? Y que Dios provee semejantes actos de caridad como una comunidad de esas de la Teresa de Calcuta, que son algo que uno no puede ni siquiera describir de lo grande que es esa comunidad, espiritualmente, ¿no? Y hasta los paganos lo reconocen. Gente que no tiene nada que ver con Dios apoya a esa comunidad. Gente que no, porque la entienden. Así de que los ángeles de Dios viven una relación con nosotros que está sujeta al conocimiento de las leyes de Dios. Las leyes de Dios que están en los 10 mandamientos para aquel que vive solo
la ley, y están en nosotros como católicos dentro de la doctrina, se expanden, se desplazan de cada mandamiento, se desplaza al Evangelio. Porque, por ejemplo, si leemos el Evangelio, nos damos cuenta el hombre joven rico del Evangelio, él no tenía el Evangelio todavía, que no conocía a Jesús, apenas estaba hablando con él. Él conocía la ley de Moisés, era un judío y venía en la ley. Entonces, en ese caso, él todavía no sabía cómo extender del mandamiento al Evangelio, porque el Evangelio lo acaba de conocer en persona, que era Jesús, y no fue capaz de seguir lo que él le dijo: toma tu cruz y sígueme, vende todo, entrégaselo a los pobres. Ahí quedó, hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como católicos tenemos los mandamientos, la ley, pero también tenemos el Evangelio. Entonces, no es solamente obedecer los mandamientos, sino extenderlos al Evangelio también. Porque Jesús decía: se les ha dicho que les podían dar un pasaporte para dejar a tu mujer. Se les dijo en antaño. Ahora yo te he dicho: lo que une Dios no lo separa el hombre. No podrás dejar a tu mujer. Y la mujer que se separa no se puede casar otra vez. Y no podrás tener otra relación con ningún hombre, porque estarás ya comprometida y no podrás hacer nada. Y al hombre, ¿no? Si el hombre lo hace o la mujer lo hace, serán adúlteros y aquello, ¿no? Entonces des en cuenta que la ley para nosotros ahora, como cristianos, es el Evangelio. Porque ya la ley, nosotros estamos libres de la ley como estaba revelada al pueblo de antes, antiguo, en Moisés. La ley de Moisés en Cristo se confirma, se perfecciona y se transforma en Cristo mismo. Ya no es la ley que sujetaba en antaño a los hombres, sino que es Cristo, que es el divino juez y la misericordia. Y la puerta del cielo que la abre. Entonces los ángeles de Dios están unidos en coros. Hay coros celestiales. Por revelación de la Iglesia, a través del encuentro de los místicos con Dios en el Espíritu Santo, se conocen que tenemos 9 coros angelicales, que son los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las potestades, las virtudes, los principados, los arcángeles y los ángeles. Hay 7 espíritus que están permanentemente en la presencia de Dios. De esos 7 espíritus, las Escrituras nos presentan 3, que son San Rafael, San Gabriel y San Miguel. Ellos se han presentado como mensajeros, estableciendo la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y en ellos hay más que una misión. Hay la representación del encuentro entre lo divino y lo humano, porque ellos anuncian la encarnación del Señor. Ellos anuncian, esto es hablando del Nuevo Testamento, pero ellos desde antaño anuncian, por ejemplo, la llegada de Isaac. Se lo anuncian a Sara se lo anuncian a Abraham. También anuncian todos los pasos que da Daniel en toda su relación que tuvo con el exilio. Anuncian muchísimas cosas, porque San Rafael, en la presentación de Tobías, nos muestra a nosotros cómo Dios tiene para nosotros un ángel que nos guía en el camino, pero que es la luz del camino. O sea, no es el ángel guardián asignado que va delante de nosotros, sino que este es un arcángel que lleva la guía de toda la luz terrenal, donde nos ayuda a derrotar aquel Asmodeo, que es ese demonio de la impureza, que presenta a San Rafael la lucha que tuvo con él en el desierto, que se dejó a San Miguel con él para poder llegar donde Tobías y liberarlo del demonio de su futura esposa. Y todos estos procesos que hay en los arcángeles tan grandes, cómo nos van presentando a nosotros esa angelología que muestra que Dios en su obra con el hombre siempre llega a través del ángel. El ángel es como la mano de Dios. Con el ángel nos toca a nosotros. Vemos en cosas muy recientes, como por ejemplo los pastorcitos de Fátima, una aparición que está aprobada por la Iglesia. Antes de aparecer la Virgen, aparece San Miguel Arcángel y los prepara, les enseña a rezar, les dice muchas cosas, y luego aparece la Virgen. Y esto sucede en muchas de las manifestaciones de Dios en todo momento. Pero la Iglesia nos llama a nosotros a que tan solo invoquemos los nombres de 3 ángeles:
San Miguel, San Rafael y San Gabriel. No podemos invocar ni tener oraciones específicas para ninguno otro ángel. Por eso, una persona que esté haciendo eso está en desobediencia. A mí me pueden en una revelación privada, como me ha pasado a mí. Yo tuve, cuando en mi experiencia de la cárcel en California, tuve una locución con San Uriel, un arcángel, pero yo nunca he recibido del Señor algo que diga que voy a hacer oraciones con San Uriel y llamarlo para en un grupo de oración hacer cosas así, porque eso la iglesia no lo tiene autorizado. Y puede que yo lo haya vivido místicamente, pero eso no quiere decir nada, porque si queremos observar la disciplina de estos actos, más reciente aprobado por la iglesia, Santa Faustina Kowalska, o Kowalska, no sé cómo pronunciar el nombre, pero ella en su diario nos da el ejemplo de lo que la iglesia hace. Jesús le dice a ella muchas cosas, pero muchas de las cosas que Jesús le mandó a hacer, el confesor le dijo que no, o la madre superiora, y ella obedeció a la madre superiora al confesor y no a Jesús. Y cuando ella habló con Jesús de nuevo, él le dijo que eso era lo que él quería, que le obedeciera a ellos. Entonces, ahí está, por el cual ningún místico, ningún vidente, ningún profeta puede llegar a ir en obediencia directa a la locución interior sin que le haya puesto primero en obediencia con la iglesia. Y por eso, en el mundo en que vivimos hoy, el ángel del mal manipula mucho instrumento de Dios, por la desobediencia. Porque si uno no pone a prueba toda la experiencia mística que pueda tener en un momento dado, a través del filtro de la obediencia de la iglesia, cae en manos del diablo, porque entonces el ángel caído llega y entra por la desobediencia. Así de que hoy encontramos mucho grupo de oración y mucha gente haciendo cosas horribles, devociones que se inventan sin ninguna autoridad. Y además se ponen furiosos si el padre de la parroquia les dice que eso está mal hecho, o si el obispo no los bendice por lo que están haciendo. Entonces se convierten como en sectas y empiezan a hacer cosas raras. Así de que los ángeles, esto es muy, muy complicado y muy delicado al entender la misión de los ángeles entre nosotros. Dios dice en ese Éxodo 23:20 que nos dio un ángel y que nosotros debemos obedecerle a ese ángel y seguirle sus pasos. Uno diría, ¿cómo hago yo para obedecerle a un ángel que no puedo ver? ¿Cómo hago para oírlo? ¿Qué me quiere decir Dios con eso? Pues es que el ángel que no puedo ver es la iglesia misma. ¿Cómo hago yo para ver lo que no veo? De la única manera que lo veo es con la fe. ¿Y cómo se nace la fe? En la obediencia a lo revelado. ¿Y qué es lo revelado que es de Dios? El Evangelio mismo, las Sagradas Escrituras y la doctrina de la iglesia. Si nosotros estamos sujetos a las enseñanzas de la doctrina de la iglesia y tenemos el conocimiento de los mandamientos y obedecemos a Dios, estamos en presencia del ángel, porque el ángel, con el conocimiento que tenemos de la ley de Dios, sabemos por dónde seguirlo. ¿Por dónde va mi ángel? Él va por allí, por donde va la ley de Dios, por ahí va mi ángel. Entonces yo estoy siguiendo ¿qué? Siguiendo la ley de Dios y la obediencia al Evangelio, la doctrina de la iglesia, voy detrás de mi ángel, porque esa es la forma de verlo. ¿Cómo hago para ver a Dios? Obedeciéndolo, si no, no lo veo. Porque si yo no obedezco a Dios, no lo estoy viendo, lo estoy negando. Entonces Dios mismo dice, ¿cómo puedes amarme a mí que no me ves, cuando no amas a tu hermano que puedes ver? Dice el Señor. Y eso es un ejemplo perfecto, porque si no puedo amar a mi hermano que veo, ¿cómo puedo amar a Dios que no puedo ver? Entonces hay que empezar por obedecer lo que tenemos revelado como camino terrenal. Y el camino terrenal del hombre es la doctrina, los mandamientos, todo lo que es verdad revelada, las Sagradas Escrituras. Todo esto es la forma de tangiblemente obedecer a Dios, porque hay que empezar por lo que se ve. Y por eso Dios ha hecho todo lo que ha hecho en la pedagogía divina. Él nos dio la ley revelada a través de hombres como Moisés. Luego trae el Evangelio en Jesús, Dios mismo hecho hombre, se esparce, se enseña, se continúa enseñando para que nosotros tengamos de dónde prendernos físicamente en algo revelado. Así de que así se sigue el ángel de Dios. El ángel de Dios va delante de nosotros, pero para nosotros seguirlo sin verlo, porque no podemos verlo, es obedeciendo la ley y obedeciendo la doctrina del Evangelio, y ahí sabemos que vamos detrás del ángel. La relación entre el ángel caído y el ángel de Dios es una relación en la cual la encontramos como batalla espiritual, la batalla espiritual entre el bien y el mal.
Cayeron ángeles del cielo, de los coros, de los 9 coros. No hay una prueba que diga cayeron de cada uno de los coros. Pero para el ejemplo que vamos a dar, supongamos que cayeron de los 9 coros. San Pablo menciona algunos coros, pero tampoco aclaró que era que tan solo de esos coros habían caído. Él dice principados, poderes de la oscuridad, habla de ellos. Cayó Arcángel, Lucifer. Caen ángeles de los, digamos, de los 9 coros. Para cada coro de ángeles hay un contra de ángeles caídos, que cayeron de ese y son enemigos de esa virtud, son vicio contra esa virtud. Entonces nosotros constantemente en este mundo material, porque tenemos esta carne temporal mortal, que es así temporal y mortal por culpa de haber tenido esa relación con el ángel caído, con la serpiente, en el paraíso, cuando caímos. En ese momento nosotros quedamos en esta carne, que esta carne tiene una debilidad a escucharle a la serpiente, o sea, al diablo, al ángel caído. Y esa es la relación que tenemos con el ángel caído, una tendencia natural, innata en nosotros, por tener una carne mortal que tiene toda clase de tentaciones innatas que vienen de la propia naturaleza nuestra. Por eso dice San Pablo, en mí hay una ley que me inclina a hacer el mal que no quiero hacer, y por eso el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque esa ley me inclina. Entonces, esa ley está influenciada, presionada por el ángel del mal, porque es el ángel del vicio, el ángel de la desobediencia, de la curiosidad, el ángel de la sed de conocimiento humano, todo eso. Y en esta batalla espiritual en que vivimos hasta el momento que terminemos esta vida terrenal, y aún en el momento de la muerte, se define también si la batalla terminó, porque hay personas que viviendo en los caminos de Dios no están definidas totalmente en muchas áreas de su vida, y hay virtudes que están contaminadas por vicio, o sea, tienen ángel caído, tienen negocios con la oscuridad, y en el momento de la muerte se encuentran con que tienen parte de su vida metida en una angelología infernal, y tienen que pelear en el momento de la muerte para que su alma quede en la luz, pero queda con esa fuerza infernal todavía en compromiso, que es un purgatorio muy difícil, porque todavía tiene ángel caído, es un estado purgatorio muy bajo. Entonces la lucha no termina necesariamente en la muerte, la lucha puede terminar en el momento de la muerte para aquel que se santifica y se purifica, y puede elevarse, fundirse con Dios, porque hay un juicio temporal en el encuentro con Jesús. Pero ¿para quién será juicio personal? Para aquel que no está en perfecta claridad y obediencia con Jesús. Porque si yo estoy en obediencia con el Señor y lo sigo, lo obedezco, al momento de la muerte no tengo el divino juez, sino la divina misericordia. Él mismo lo ha dicho. Si tú me obedeces y sigues mis pasos, al final de tu vida no seré tu juez, sino tu misericordia. Él mismo lo dice. Por lo tanto, para que el Señor sea el juez, tiene que ser que estemos en problemas, que tengamos cosas pendientes en las cuales Él nos juzgará. Pero si yo vivo en la misericordia de Dios, en obediencia, Él será misericordia. Y en la misericordia me amparará y me completará todo lo que no alcance a hacer por mí mismo. Que obviamente sabemos que por mí mismo yo no alcanzo todo, ninguno. Pero Él sí nos completa lo que nos faltó, si hicimos todo lo que podíamos hacer. Entonces esos ángeles caídos que caen de todos sus coros y son enemigos de las virtudes, constantemente luchan por tumbarnos de la gracia y de la virtud. Por eso el compromiso más importante del hombre para poder seguir los pasos del ángel de Dios es el renunciar con todas las fuerzas del alma, del corazón, de todo su ser, de toda su mente, al pecado. Eso no quiere decir que al renunciar totalmente al pecado se superó, pero sí tiene la ventaja de que el ángel de Dios tiene mucha fuerza en la vida de uno, si uno renunció totalmente a Satanás, porque lo puede parar con la espada así, cada que se acerca, porque sabe que este que es mi protegido, renunció a usted que está haciendo acercándose, manténgase lejos de él, porque él no lo quiere, mire, y le repite lo que él dijo, le repite lo que yo dije, yo renuncio a todas las pompas del diablo, renuncio a Satanás con todas sus ofrendas, su poder, con todas las cosas del mundo que me quiere entregar, con todo lo que me ofrece, renuncio a él, no quiero nada de eso, renuncio a mi pecado de esto, de aquello, y hay que enumerar todas las cosas en las cuales tenemos
una relación con Satanás. Y así fortalecemos al ángel. Porque el ángel de Dios tiene ya esa consagración contra el pecado de su protegido. Es mucha la fuerza que le damos. En cambio, si nosotros, conociendo todo lo que tenemos, el ángel de Dios, las leyes, la doctrina, Cristo mismo vivo en Eucaristía, tenemos todo eso, pero yo simplemente digo, ay, ¿cuándo podré superar este pecado? Ah, ¿por qué será que yo no cambio? Pero ¿cuándo ha renunciado a él? Todavía lo sigue abrazado porque lo ama, porque todavía tiene una relación con él, porque no es capaz de pararlo. Si su pecado es glotonería, pues si no puede parar de comer todo lo que se le antoja comer, eso quiere decir que está enamorado todavía de ese pecado. Si su pecado es la envidia, y usted no puede parar de envidiar porque no ha renunciado a él. Porque cuando uno renuncia al pecado, con todas las fuerzas de su ser, todas las fuerzas, y a rodillas dice, renuncio al pecado de la envidia, con todas las fuerzas de mi alma, mi corazón, con todo mi ser, con toda mi mente, renuncia completamente. El ángel guardián se fortalece en una forma increíble en todo lo que tenga que ver envidia. Porque cuando venga el ángel de la envidia a traerte envidia, el ángel de Dios está parado al frente y dice, escucha esto. Y le presenta, y el diablo sabe, pero se lo está repitiendo el ángel de Dios. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Él lo único que puede hacer es pedir permiso a Dios. ¿Y quién es Dios en ese caso? El ángel. Si es el ángel de Dios, es el que le da entrada o salida al diablo. Pide permiso, pero si yo lo tiento, le va a decir el ángel caído, si yo lo tiento con envidia en este momento, por estas cosas que están pasando ahí, va a caer. Entonces el ángel de Dios le dice, trata, ¿cierto? Lanza la tentación al demonio y el ángel de Dios está orando por uno, para que no pierda la fe, ¿cierto? Para que se fortalezca, mientras que esa tentación está en acción. Entonces, si uno da una señal así de grande, para recordar la renuncia que le hizo a ese pecado, y dice, Señor, acuérdate que yo renuncié a esto, mira las ganas que tengo otra vez de hacer esto, en este momento se agarra del ángel de ahí, y con eso derrota la tentación, porque uno se paró donde la promesa, se paró en lo que era. Pero si uno recibe esa tentación, y sabiendo que renunció a ella, la siente como que le gusta otra vez, y ya tumba al ángel guardián. El ángel guardián queda sin poder. Y entra el otro ángel con toda la fuerza. Le dije, yo te dije, iba a caer. Y entra a manejar la envidia otra vez. Y queda colocado en envidia. Entonces, este es el trabajo permanente entre los ángeles. Por esa razón, depende de nosotros. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. Pero la fe, ¿cómo se fortalece? Con una renuncia total al pecado, completa. Si nosotros renunciamos al pecado, eso, como decía, no quiere decir que al renunciar al pecado ya lo superamos, no. Pero le hemos dado una fuerza tan grande al ángel de Dios que cada que se presente la tentación, el ángel de Dios se puede prender de lo mínimo que nosotros mostremos del recuerdo de la promesa, porque es que la promesa está hecha y es muy valiosa ante Dios. Entonces, si nosotros en medio, porque cuando el ángel caído lanza una tentación, no la lanza así nomás, él la lanza para herirnos, nos manda un sablazo de esos que, mejor dicho, le tira a herirlo a uno de verdad, porque tiene la autorización para entrar. Entonces él entra con toda la fuerza y lo llena de esa tentación. Entonces uno siente, como es un espíritu, es cuerpo intelectual, impregna todo nuestro ser con la tentación. Cuando una tentación entra, no entra por las uñas nomás, entra hasta por el pelo, por todo lado. O sea, en los sentidos, los instintos, la razón, las emociones, todo lo tiene impregnado esa tentación, todo. Entonces uno piensa que es uno. Claro, porque es tan íntimo, es tan orgánico, es tan humano, está tan metido en uno que uno dice, esto es mío, ¿no? Esto está en mí, esto nace en mí, pero no es de uno. Solo que uno tiene la tendencia a aceptar esa naturaleza, porque esa es la limitación que tenemos por la carne mortal. Pero si uno en la fe tiene la presencia de la promesa hecha a Dios sobre ese pecado en particular, aunque sea una gota para que quede, dice, yo no quiero esto, yo renuncié a esto, porque estoy sintiendo esto, ahí mismo siente la fuerza del ángel que llega, ¿no? Y lo levanta de ahí, porque ya el diablo saca al demonio de ahí.
porque con una sola seña que uno dé, lo tumba y le quita la licencia, ya no tiene por qué quedarse ahí, perdió. Ese es el dolor que nos muestra Jesús en San Pedro cuando lo niega 3 veces. Y Jesús le había anunciado hacía poco atrás, le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para tentarte, y yo le he pedido al Padre que no te deje perder la fe. Ahí está la relación con el ángel. Ese es el ángel. El ángel viene a pedir permiso, que él no puede hacer nada sin permiso. Pero él viene en Job. La historia de Job, ¿cuál es? El ángel que viene y le dice al Señor: si yo hago esto, esto pasa. El ángel caído. Entonces, el ángel de Dios intercede por nosotros siempre. Pero nosotros somos los que manejamos esa angelología, porque depende de nosotros. Fíjense en que, ¿cuál es la prueba del Evangelio con los ángeles? Dice el Evangelio: aquel que fue creado temporalmente inferior a los ángeles. Así se refieren a Jesús. Entonces, ¿cuál es el ejemplo ahí? De que nosotros, como estamos en condición humana, con la condición humana que recibió Jesús, somos creados inferiores a los ángeles. Dios nos da un ángel guardián que vaya frente de nosotros. ¿Por qué? Porque Él así nos iguala lo que nos falta. Como a nosotros nos falta lo que no tenemos por no ser ángeles. O sea, si un ángel fue creado perfecto y fue creado puro, y yo no, porque yo soy creado inferior a los ángeles, entonces Dios me da un ángel guardián adelante para que yo vaya con Él y me purifique y me perfeccione andando con el perfecto y puro, pero en obediencia con Él. Entonces, en esa forma, lo que me falta a mí me lo completa mi ángel. Vamos juntos, unidos. Es como un matrimonio. Si yo soy fiel a mi ángel me impregna de su perfección y su santidad, lo que yo no tengo, la pureza. Por eso la comunión con el ángel debe ser pura, debe ser un compromiso total, de una humildad en la que uno dice: esto es lo que me falta, esto es lo que no tengo, pero mi ángel me lo completa, porque Él conoce mi vacío, porque yo se lo he consagrado al Señor, porque yo sé que a mí me falta más caridad, a mí me falta más amor, a mí me falta tener paciencia, a mí me falta tolerancia, a mí me falta aprender a escuchar a la gente, a mí me falta dejar de juzgar, a mí me falta tener más amor con mis ojos y no pensar que hay gente inferior a mí, diferente a mí. Tantas cosas que suceden. Me falta más amor con mis oídos, porque a veces pongo los oídos donde no debo, escuchar cosas que no debo, o me falta escuchar la gente que debo escuchar, y el tiempo suficiente que debo escuchar para que se sanen, para que se alivien, para que descansen con mis oídos. También mi lengua la tengo, y todas estas cosas es las que uno consagra al Señor permanentemente, para que el ángel de Dios vaya adelante, llevando en sí, completando lo que me falta en todas las cosas que yo le estoy diciendo a Dios. Y Dios no es que no sepa eso, pero es que nosotros tenemos que hacer el trabajo. O sea, como dice San Agustín: Dios que me creó sin mí no me puede salvar sin mí. Y eso es lo que tenemos que entender. Los ángeles de Dios en la batalla universal se encuentran en todo. Encontramos ángeles. El ángel del matrimonio cuida el sacramento del matrimonio, y hay un ángel caído que va contra el sacramento del matrimonio, dedicado a tumbarlo. Entonces, esas batallas se dan cuenta que los ángeles no tienen poder, sino el poder que nosotros les damos. Ellos tienen poder cuando nosotros les damos poder. El ángel de Dios, ¿cuándo tiene poder de actuar en la vida de uno? Cuando uno obedece. Porque si no obedece, ¿qué puede hacer el ángel si uno tiene la libertad y la voluntad de hacer las cosas que quiere? ¿Cuándo puede actuar el diablo y los ángeles caídos? Cuando yo les abro la puerta y los autorice. De lo contrario, no pueden hacer nada. Ellos piden permiso para lanzarnos una tentación. El ángel de Dios tiene el permiso permanente por el bautismo de mantener en nosotros la influencia del bien, los pensamientos buenos, las intenciones buenas, las oportunidades buenas en la vida, porque los ángeles de Dios son los que nos traen gente que nos puede beneficiar, los que nos traen buenos ejemplos, los que nos hacen detener en una esquina para que escuchemos algo que Él quiere que escuchemos o que veamos pasar, ¿no? Tantas cosas nos lleva el ángel de Dios, pero de la misma forma actúa el ángel caído, nos hace detener donde no debemos para que veamos lo que no debemos ver, nos hace escuchar cosas que no debemos escuchar, nos lleva a ver cosas que no debemos ver, en ciertas formas, en cualquier lugar, y nos lleva también a sentir dentro de nosotros cosas que no debemos sentir, a presentir cosas que no debemos presentir, nos implanta sueños, porque también los espíritus de Dios
Y los espíritus del diablo son cuerpos intelectuales. Entonces, ¿por dónde entran? Por nuestros sueños, por nuestra imaginación, por nuestra fantasía, por el pensamiento. Por ahí entran los ángeles. Esa es la única área. Hay áreas sobrenaturales de manifestaciones angelicales que ocurren, pero muy pocas veces, cuando un ángel aparece visible a una persona. Sucede. Pero las más grandes manifestaciones de los ángeles son intelectuales, son internas intelectuales. Y las otras son físicas, que son: un ángel aparece en forma humana, temporalmente, como apareció San Rafael a Tobías y caminó con él, y él le decía: cuando tú me veías comer, era una ilusión, yo no estaba comiendo, te hacía ver que yo comía. Y eso es un ejemplo del ángel de Dios. Imagínense el ángel del diablo, que no le hará ver a la persona que está en pecado mortal. Uno entra, cuando yo vivía en pecado mortal, yo entraba a un bar, lo veía como el cielo. Toda la gente hermosísima en el bar, todo era precioso en el bar. Y era el sitio donde salían los más grandes pecados, ¿no? Así de la vida nocturna, de toda esa farra que yo vivía. ¿Y por qué? El diablo me lo ponía precioso todo. Y la gente más esplendorosa. Y así, cualquier persona que llegaba a hacerme daño, lo hacía ver como la persona más interesante y más querida. Entonces, si el ángel de Dios se manifiesta en muchas formas, y también el ángel del diablo. La iglesia está llena de ángeles, el templo de Dios. Las bancas de la iglesia, cada banca tiene un guardián, un ángel guardián. La pila del agua bendita tiene un ángel guardián. Las columnas de la iglesia, todas las columnas tienen ángel guardián, cada columna, cada estatua, cada elemento del altar, el cáliz tiene guardián, el copón tiene guardián, el corporal tiene guardián, todos los elementos de la Eucaristía tienen guardián. Cuando usted maneje alguna cosa del altar, ahí lleva con un ángel. El ángel está ahí, cuidando eso. Cuando usted lo lava, una cosa, usted no la está lavando, el ángel la está lavando. Usted es un instrumento del ángel, porque solo el ángel la puede lavar, lo limpiar. Cuando usted organiza el altar y le pone un mantel y todo, ahí está el ángel del mantel, el ángel de la mesa, el ángel, todos están ahí. Y al mismo tiempo, cada cosa de Dios tiene un enemigo. Entonces cada columna tiene un ángel que le quiere hacer daño. Cada cosa tiene un enemigo. Entonces, ¿por qué razón hay mucho religioso, mucho monaguillo, muchas personas en el purgatorio? Por la irreverencia a las cosas de Dios. ¿Cierto? Porque manejan las cosas de Dios como si no fueran de Dios, como si fueran humanas. Y ahí viene, y sabiendo en el corazón de que esas cosas necesitan una atención especial. Sabe, pero no lo hace. Mucha gente que entra a la iglesia, católicos, que no le hacen, no se dan cuenta que el sagrario es Dios vivo. Y nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Dios en la antigüedad no quería acercarse a la zarza ardiente porque se morían hasta los animales. No querían que Dios les hablara, todo eso. Y hoy al católico se le olvida. ¿Qué pasaría con el arca de la alianza? Pues es la Eucaristía. Ya no es la voz en la zarza ardiente, ahora es Cristo vivo hecho hombre, metido en esa Eucaristía, en ese sagrario. Y si el pueblo de antaño le daba miedo hasta acercarse, ahorita ¿cómo es posible que todos estos católicos entren a la iglesia y ni siquiera se arrodillan, ni siquiera se dan cuenta? Hay gente hablando en la iglesia como si estuvieran en la cocina, en la casa, así. O sea, todo eso se paga, porque esas cosas, el ángel de Dios que guarda todas las cosas de Dios, cada cosa que la guarda un ángel, tiene con una relación santa o una relación de exhortación. Entre más ángeles hayan para exhortar, y en el momento de la muerte, cuando uno no se ha arrepentido, no ha cambiado, no ha diligenciado todas las cosas mal hechas, esos ángeles de Dios están presentes con la violación. Ese no es un acusador, sino que al ver al ángel ve uno la falta. Y al mismo tiempo existe el contra, que es el ángel que lo llevó a uno a hacer eso, también está ahí, que es el ángel del pecado, o sea, el que lo llevó a hacer una violación. El ángel de Dios está triste y está presente en la acción, porque ¿cómo no va a estar si la acción existe? Existió y fue una irreverencia, una violación a algún área de Dios. Entonces el ángel está ahí, pero inactivo, no puede hacer nada por uno, solamente interceder, pero al lado está el acusador de esa acción. Entonces, si es purgatorio ya, queda esa combinación de elementos en el purgatorio. El acusado que le hace sentir el dolor a uno de la forma en que trató ese corporal o eso, o la forma en que no se arrodillaba al entrar a la iglesia, esas cosas que hizo, ¿no?
porque uno no reparó esas cosas. Por eso en la vida terrenal ahora es el tiempo para arreglar todas estas cuentas, con la ayuda del ángel de Dios, con la ayuda del ángel. Porque si nosotros hemos tenido muchas irreverencias en la iglesia, hemos tratado las cosas de Dios como si fueran terrenales, y todo eso, entonces desde ahora podemos pedirle a Dios misericordia para que nos ayude a reparar por las cosas que hemos hecho malas dentro del templo, las irreverencias, las ofensas a Dios, y con eso le quitamos el poder al acusador. Porque en el momento de la muerte, ¿cómo nos va a acusar si ya nosotros le pedimos al Señor misericordia por eso que descubrimos que habíamos hecho mal? Eso se puede hacer solo acá, en la tierra, cuando estemos en la carne. Y así le quitamos el poder a los ángeles caídos, en todas las áreas de nuestra vida. Y viene la confesión, el sacramento de la reconciliación, y luego la Eucaristía, que purifica esa consagración de ese pecado de que uno se arrepintió, y le quita toda la fuerza, lo debilita. Y entre más consciente esto no es, o más se debilita, hasta el punto que se sana y se desaparece, que queda reparado. La reparación tiene ángel. Cada pecado que nos arrepentimos y somos absueltos, en ese momento ese pecado pasa de ser ángel caído a ángel de Dios, porque ya se convierte en virtud, el arrepentimiento. Entonces el ángel de Dios está permanentemente en la ayuda a reparar la herida de ese pecado. Y el diablo, que fue desprendido de ese pecado, está permanentemente ayudando para que no se repare el daño de ese pecado, para él poder tener presencia con el alma en el momento de la muerte. Entonces es una batalla que va ahí, pero va ganada por el ángel de Dios si uno se mantiene firme y fiel. Las actividades terrenales, como los negocios, la profesión, la vocación de cada uno, tiene ángel. Digamos, usted tiene una casa que es su hogar. Esta casa tiene un ángel, que es el ángel de la casa. O sea, el ángel que protege todo lo que tiene que ver con esa propiedad, la economía de esa propiedad, la seguridad de esa propiedad, todo. Protegerlo de cosas malas que puedan llegar a esa propiedad, tanto catástrofe natural, inundaciones, daños eléctricos, miles de cosas le pueden pasar a una propiedad. El ángel la cuida. Pero todo eso, el mismo ángel que va delante de nosotros, todos los otros ángeles que van llegando, se unen al ángel que va adelante. O sea, es una angelología. Cada que hacemos un acto de caridad, tenemos la bendición del ángel guardián de esa persona a quien hicimos el acto de caridad. Entonces, un ángel más en la vida de nosotros. Uno le da esperanza a una persona con una sonrisa a un desconocido en la calle, y ese ángel está al lado de uno ya, porque ellos no viven en el tiempo ni en el espacio. Uno queda en ellos. Entonces uno se va enriqueciendo en ángeles caídos o de Dios, a medida que va caminando por la tierra. El día que muere, el triunfo del hombre de Dios es que llega lleno de luz, porque está lleno de ángeles. Entonces entra la gloria de Dios lleno de los ángeles de Dios. El que no, tiene una mezcla, o hay unos que están completamente caídos, llenos de ángeles del demonio, y quedan sumergidos en el abismo. Así de que, podríamos decir, una de las tareas más importantes es acumular tesoros en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros del cielo? Acumulemos ángeles en la tierra. ¿Y cómo se acumulan ángeles en la tierra? Con las obras de caridad, el amor, la obediencia, el arrepentimiento, rechazar todo lo que es oscuro, lo que no es de Dios, y detestar lo malo que hay en nosotros. Todo. Porque es muy fácil decir, es que yo soy así, es que yo tengo una tendencia a tal cosa, es que yo no he podido superar tal otra. Eso es lo más absurdo, lo más mediocre, lo más detestable, lo más horrible. Los ángeles se esconden, Dios vomita eso. Eso no se puede decir. Las cosas malas que uno tiene, arrodillas y renuncia a ellas totalmente. Seguramente que Dios de pronto lo purifica, no quitándolas de la noche a la mañana. Decía en la palabra de Dios, cuando el ángel de Dios viene delante de ti a derrotar al enemigo del territorio por donde vas, muchas veces se va a demorar un año para que todo eso se limpie, porque si sacan a todos los enemigos del territorio, de pronto las fieras se apoderan del territorio. Eso es lo que dice la palabra de Dios en esto que leímos ahora. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo, por arte de gracia de Dios, todo lo que está al frente mío es derrotado inmediatamente, se limpia el enemigo, entonces hay una cantidad de elementos humanos, físicos, naturales, que pueden invadir ese territorio. Entonces se me puede llenar. Ejemplo, obras de la iglesia. Digamos, yo llego a la iglesia y tengo un carisma increíble. Entonces todo me funciona. Todo me lo dan, todo me lo prestan. ¿Cierto? Sí, cómo no, es una obra de Dios, todo lo dan.
Pero resulta que es tan rápido todo y se derrota tanto los obstáculos tan rápido que me quedan son los elementos humanos como obstáculos y como problema. Entonces llegan personas ineptas a trabajar conmigo, llegan cosas que no deben estar ahí, que no son del diablo, sino que son fieras del campo, ¿sí? Son elementos naturales. Entonces por esa razón la batalla espiritual con los ángeles es que el ángel llega y le da el proceso de limpieza a las cosas, sacando al diablo poco a poco, batalla por batalla, para que lo que quede firme todo. Entonces por esa razón todo es una batalla espiritual y no puede uno esperar que las cosas se limpien simplemente porque uno es mensajero de Dios o tiene revelaciones de eso, o porque es obvio que es una misión de Dios, entonces tiene que funcionar así en esta forma. No es así. Por eso hay una batalla espiritual. Y todo eso sujeta al hombre a pasar esa prueba tan difícil que es entender que las cosas no se dan en el tiempo humano, sino en el tiempo de la batalla espiritual. Y la batalla espiritual solo la conoce el espíritu. Y el espíritu de uno, para que esté en tono con la batalla espiritual, debe estar en plena sumisión a la voluntad divina. Y en esa forma entiende de que el tiempo es de Dios y no de uno. Por lo tanto, no está esperando que termine o empiece nada, sino que vive en la acción que Dios le propone, no más. Yo no sé cuándo va a empezar a hacer esta cosa, no tengo ni idea, no me interesa. ¿Que cuándo va a terminar? Tampoco sé. Pues yo estoy acá haciendo lo que Dios quiera. ¿Cuánto tiempo? No sé. Es como cuando se viene a un lugar como este donde estamos hoy, desde donde estoy hablando yo, que es la casa de la sede de Bogotá de los peregrinos del amor. Nosotros llegamos a esta casa a trabajar en las cosas de Dios siempre, porque esta es la casa del reino, la divina infancia, en Bogotá. Y aquí llegamos y a veces uno nunca sabe a qué hora va a salir. Y si una persona llega acelerada y con afán acá, no es un servidor. Así de que, con la excepción de que hay cosas naturales de nuestra vida diaria que exigen cumplimiento y hay veces tenemos que irnos, pero el compromiso del corazón es que uno llega incondicionalmente y ese es el verdadero servicio a Dios en todo. Por eso, esto de los ángeles es infinito, hay mucha, la angelología es interminable, pero lo más importante para terminar esta corta reflexión, porque no tenemos más espacio de filmación, sería decir, pensemos en esto, leamos Éxodo 23:20 y lea toda esa parte donde se anuncia el ángel de Dios, medite en esa palabra y dése cuenta lo que Dios nos dice. Dios nos da un ángel invisible protector. Piense, si Dios nos dio un guardián, ¿por qué no lo dio? Porque estamos en peligro, estamos recorriendo el territorio del enemigo. Y otra cosa, ¿por qué el guardián que Dios nos dio es invisible? Porque el enemigo es invisible, muy simple. Nosotros tenemos ojos del Espíritu en el ángel de Dios. Él ve por nosotros. Entonces tenemos que darle fuerza a Él para que todo lo que Él ve pueda actuar sobre eso, que es lo que nos va a atacar a nosotros. Entonces, esta es la angelología más importante, reconocer el ángel de Dios, que son los ojos de nuestra alma, para que reconociéndolo a Él, podamos estar seguros de que a través de Él vemos el peligro y nos podemos defender del mal. Y ese es el regalo más grande que nos podemos dar nosotros mismos. Para terminar esta reflexión, voy a leer la palabra donde el Señor nos lleve. Y voy a leer esto es el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículo 19. Dice, aparición a los discípulos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro,
y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra de Dios. Pues aquí está el ejemplo claro. Nosotros debemos creer sin ver y aceptar las verdades reveladas. Nosotros tenemos un ángel guardián que va delante de nosotros. Y tenemos el ejército del diablo también que va atrás de nosotros, tratando de tumbarnos todo lo que estamos haciendo, viendo e intentando en la obediencia de Dios. Por lo tanto, tengamos en cuenta que si no estamos conscientes de nuestro ángel guardián y del enemigo que tenemos, vamos a tener un problema muy grave en el momento de la muerte. Y ni hablar de las cosas que nos van a pasar en la vida terrenal. Así de que desde hoy abracemos al ángel guardián y obedezcámosle entendiendo la ley de Dios y obedeciendo a Cristo en todo lo que nos ha revelado, en la doctrina que la Iglesia, con la perfección del Espíritu Santo, nos ha picado en pedacitos para que lo podamos digerir y obedecer sin el esfuerzo más grande del mundo, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros, si somos obedientes y tenemos la intención de seguir a Dios y no nuestros instintos humanos, ni nuestra voluntad perversa, que son las pequeñas ideas que tenemos nosotros de nosotros mismos, que son ideas inmensas de a nuestro parecer, pero son nada para Dios. Amén.